Estamos ya de vuelta para continuar con Diálogo en su segunda parte. Ya está con nosotros el siguiente invitado de la jornada del día de hoy. Se trata del asambleísta Wilson Chicaiza, representante de la provincia de Pichincha por el movimiento CREO, Creando Oportunidades, e integrante de la Comisión de Educación. Vamos a seguir hablando sobre este proyecto de Código de Ingenios. Pero antes, permítanme recordar que ustedes a nivel nacional nos sintonizan en la radio. 24 provincias del país cubiertas por la señal de la radio de la Asamblea Nacional. 4 regiones de la patria servidos por esta señal. A través del internet los saludamos en todo el mundo. www.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa a su servicio. Señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, recuerden, canal 42. En Guayaquil, canal 22. Y en Cuenca, canal 27. Asambleísta Chicaiza, qué gusto, muy buenas tardes. Bienvenido, muy generoso siempre por estar aquí atento a nuestras invitaciones. A ustedes muchas gracias por la invitación, pues yo siempre dispuesto a rendirle cuentas a los ciudadanos, a mis vecinos del sur de Quito, de la provincia de Pichincha y de todo el Ecuador que confiaron en mí para que esté aquí en esta Asamblea Nacional. Está en la Comisión de Educación, en donde se está abordando con mayor detalle, con mayor detenimiento, el contenido del proyecto de Código Ingenios. Está para primer debate en el Pleno, pero tenemos entendido que se hizo una tarea de socialización primero, para luego recoger todas aquellas observaciones y propuestas que puedan alimentar el informe para segundo debate. ¿Cómo se siente usted con este trabajo cumplido? Bueno, quiero felicitar en primer lugar la posición y la disposición del ponente de dividir el debate en 3 partes, ¿no es cierto? La parte 1 que se refiere al libro 1 y al libro 2, la segunda parte que se refiere al libro 3 y la tercera parte que se refiere al libro 4, a las disposiciones generales, a las disposiciones transitorias. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no podemos observar las leyes ni los procesos políticos y socioeconómicos en blanco y negro. Yo, como un legislador proactivo, propositivo, pues apoyo algunos aspectos de manera general del proyecto de ley, como por ejemplo el combate a la biopiratería, el tema de la protección a los conocimientos ancestrales, el tema de ampliar el régimen de licencias obligatorias a productos tecnológicos, porque la anterior ley establecía únicamente el régimen de licencias obligatorias a las medicinas. El tema también de poner licencias obligatorias a algunos documentos que sirvan para la educación, para la ciencia, para el arte, para la cultura, de manera general. Yo personalmente tengo muchas observaciones al proyecto de ley, esencialmente en la parte conceptual, porque en realidad se ha partido de la premisa de que hay que pasar del extractivismo para salir del extractivismo, de acuerdo a las expresiones del presidente y de varios asambleístas, es decir, pasar de una economía primario exportadora y secundario importadora a la economía basada en el conocimiento, el talento, la ciencia, la tecnología. Pero lo que me preocupa es cómo un gobierno, ¿no es cierto?, que ni siquiera ha podido manejar la economía primario exportadora, eso quiere decir la explotación y exportación de petróleo, de minas y otros recursos naturales. ¿Cómo va a poder llegar a manejar y establecer la economía del conocimiento? ¿Por qué? Porque hasta el 2007, pues, el negocio petrolero, el negocio de la explotación, era un negocio rentable, dejaba al país más o menos 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos ya un déficit y más bien el Estado debe poner 1.800 millones de dólares a partir de este año debido a la baja del petróleo. Entonces, yo las inquietudes que tengo es en el aspecto conceptual. ¿Por qué? Porque si es que queremos llegar a hacer una economía basada en el conocimiento, como ya son otras economías como por ejemplo Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Israel, que son economías que producen productos con valor agregado y además que son economías que no han tenido los recursos naturales como tiene el Ecuador para pasar a ser una economía del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que estamos partiendo de una premisa falsa. ¿Cuáles son los países más exitosos o más prósperos? Son precisamente los que producen productos con mayor valor agregado, por ejemplo, un programa informático, una marca de ropa de vestir, ¿no es cierto?, comida o gastronomía, en el caso, por ejemplo, del Perú, además de medicinas, ¿no es cierto?, que tengan ciertos beneficios. Son precisamente aquellas economías
que exportan productos con mayor valor agregado. No son exitosos o más prósperos los países que tienen recursos naturales como miles de reservas de millones de petróleo, como en el caso de Cuba, o plata, o cualquier otro producto de minas, como podríamos hablar de Cuba, de Venezuela, de Argentina, de Bolivia y otros países que se denominan del pensamiento de la ideología de esta del siglo XXI, ¿no es cierto?, del socialismo del siglo XXI. Entonces, mi primera inquietud y mi primera observación al proyecto de ley es que el conocimiento no se le puede crear mediante decreto, mediante una ley o mediante una receta mágica. El conocimiento germina y surge donde hay libertad. Libertad de empresa, libertad de emprendimiento, libertad en lo económico, libertad en lo político, libertad en muchos aspectos y en muchos géneros. Mientras le escuchaba, me ponía a reflexionar íntimamente y ahora lo hago de manera pública. Puede ser que a lo mejor nos acostumbramos tanto a que la tierra nos dé todo lo que nos ha dado y entonces nos volvimos un poco cómodos y que siga la tierra dándonos lo que generosamente nos ha ofrecido durante tantos y tantos años. También, ¿cuántos gobiernos han pasado y no han aprovechado ese talento de los seres ecuatorianos? Porque en este caso nos vamos a concentrar en lo que es el talento ecuatoriano. Y más bien se lo ha desperdiciado en unas ocasiones, en otros se lo mal ha utilizado y en otros se lo ha aprovechado, inclusive de manera hasta rayando la corrupción. Ahora llegamos a este momento importante, a un momento histórico, en donde a esta asamblea, a este periodo, le correspondería aprobar este proyecto de ley en donde se busca proteger precisamente la imaginación, la creatividad, el talento, la inteligencia de todos nosotros, no necesariamente de los estudiantes o de alguien que iluminado en una noche inventó algo, sino a cualquier persona aquí en el Ecuador. Entiendo que por ahí va la filosofía y el objetivo profundo de este proyecto de código, respaldar, amparar esa iniciativa, dejando atrás lo malo y recogiendo lo bueno. Yo comparto plenamente el principio de que debemos pasar a la economía basada en el conocimiento, en el talento humano, en la investigación, en la ciencia, en la tecnología. Comparto plenamente el principio. Lo que discrepo es los caminos y el entorno que da el gobierno para llegar a esa economía del conocimiento. Yo considero que al conocimiento no se lo crea por decreto, como le he dicho, más bien se lo construye en un ambiente de libertad. Ahora, mire, con esta ley no es que se va a crear el conocimiento, se la va a reconocer, se la va a resguardar y se la va a dar las garantías necesarias. No sé si estoy equivocada. O sea, por este proyecto no es que se crea la imaginación, no es que se crea un producto, sino que se lo ampara, se lo respalda. La premisa que nos han manifestado, y esto es un proyecto que viene del gobierno, pues es llegar a la economía del conocimiento, es decir, a dejar de importar electrodomésticos, celulares y otros temas que nos venden los países capitalistas, los países del primer mundo, pues para producir acá mismo. Yo comparto ese principio. Lo que me preocupa es cómo llegar a ese conocimiento bajo la premisa de que hay que utilizar los recursos naturales, cuando prácticamente este gobierno se ha feriado el segundo boom petrolero y prácticamente no tenemos ningún ahorro para construir esa economía del conocimiento. Entonces, si queremos llegar a ser una economía como Hong Kong, como Singapur, como Luxemburgo, como Israel, que no tuvieron recursos naturales para explotarlos y construir, sino que pasaron directamente, es muy fácil y muy sencillo la respuesta: perseverancia, pero sobre todo libertad. Yo me he preguntado, por ejemplo, ¿en qué países se están generando los nuevos inventos? Como por ejemplo los anteojos que pueden decirnos qué personas nos visitan, ¿no es cierto? Como por ejemplo los autos sin conductor, como por ejemplo los drones, ¿no es cierto? Como por ejemplo la escuela al revés. Esos productos se están generando en ambientes y en ecosistemas que les ofrecen libertad a los investigadores. Entonces, por eso, para ya un poco referirnos al primer libro que debatimos la semana pasada sobre el Código Ingenios, y que continuará, ¿no? Y que continuará, pues debo decirles que hay aspectos
generales que comparto, pero hay aspectos que no comparto. Por ejemplo, el primer libro, ¿qué es lo que establece? Establece el sistema de ciencia, tecnología e innovación, hasta ahí perfecto, pero no me parece que deba establecer, ¿no es cierto?, un ente rector regulador de las políticas de ciencia y tecnología, porque nadie dice qué producir o qué no producir, es la libertad la que genera eso. Por ejemplo, un plan nacional que establecen que se realizará sobre ciencia, tecnología e innovación, porque la tecnología no se le establece por decreto, establece además el marco jurídico para que funcionen las zonas especiales de desarrollo económico que emana o que dice el Código de la Producción, pero que en este presente proyecto de ley establece cómo deben funcionar una ciudad del conocimiento, un parque científico y tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí... Pero debería haber una institucionalidad que guíe, que supuesto, oriente, que norme. Por supuesto, deben haber las reglas claras, Ajá. deben haber las reglas para que los ciudadanos, los empresarios y los emprendedores en un ambiente de libertad puedan generar ese conocimiento. Pero yo no comparto de que haya un ente regulador y controlador de cómo crear ese conocimiento. Si no hay ese ente, ¿cómo entonces guiar ese trabajo inventivo, esa creatividad? Mire, ¿qué es lo que sucede en Silicon Valley? ¿No es cierto? O en Cambridge, en el Reino Unido. Ahí no es que el gobierno, o hay un gobierno, un plan que diga: tú tienes que producir un teléfono inteligente, o tienen que producir una tablet, o tienen que producir un iPod. No, ahí es el ambiente, el ecosistema, ¿no es cierto?, de innovación que da las premisas para que, ¿para qué? Para que los inventores financiados, ¿no es cierto?, por capitales de riesgo, pues puedan generar nuevos productos y nuevos servicios, productos innovadores o procesos innovadores. Ajá. Entonces, son en esos ambientes de libertad en donde se ha generado el conocimiento. Yo les decía, pues, Latinoamérica no ha podido generar un creador como Steve Jobs, ¿no es cierto?, o como Bill Gates. No han podido generar. Hemos producido otro tipo de talentos como futbolistas. ¿Por qué? Porque en esos ecosistemas lo que se admira o lo que se idolatra o reverencia es al conocimiento, al talento. ¿Qué es lo que sucede en los países latinoamericanos? Lo que se reverencia es a los mandatarios o a los gobernantes. Entonces, mi posición respecto al Código Ingenios va en que para generar conocimiento debe haber estos ecosistemas de innovación que vayan además de la mano, pues, de una buena educación, que vayan de la mano de motivaciones y exoneraciones de impuestos, que vaya también de la mano de un ambiente económico que genere confianza para que vengan los inversionistas nacionales y extranjeros a apostarles a los inventores, a los genios, a los creadores del Ecuador, que haya una legislación que promueva la creación de empresas, por ejemplo, porque aquí es un trámite largo para crear una empresa, cuando en los países que producen tecnología, pues se las crea, como por ejemplo Bill Gates o Steve Jobs, hasta en el garage de su casa. Pues acá, si es que no siguen una serie de parámetros, tienen una lujosa oficina y algunas otras cosas para demostrar, pues no le apuestan a la generación de empresas. Entonces, desde la parte conceptual, yo discrepo en esto, y además que debemos buscar el camino, y yo le digo que el camino es la libertad. ¿Por qué? Porque alrededor de varios años, a lo largo de Latinoamérica, ya pues se han establecido parques tecnológicos en toda Latinoamérica. Los presidentes han inaugurado con mucha pompa, con mucha soberbia, utilizando el dinero de los ciudadanos, parques tecnológicos en toda Latinoamérica. Aquí hay un informe de los parques tecnológicos en América Latina elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto?, en donde se establece claramente de que se han establecido parques científicos y tecnológicos 22 en Argentina, 22 en México, 21 en Brasil, 5 en Argentina, 4 en Colombia, 4 en Uruguay. Pero de acuerdo al informe del Banco Interamericano de Desarrollo, únicamente han servido de réditos políticos para sus gobernantes. ¿No están funcionando?
de acuerdo al informe, pues no funcionan de una manera adecuada y los resultados pues están lejos de verse. Muy bien, vamos aquí a hacer una breve pausa, vamos a compartir con ustedes, señoras y señores, estos mensajes y luego volveremos para el último segmento de este interesante programa del día de hoy con la participación del asambleísta, en esta ocasión, Wilson Chicaiza, de la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.